para pizza, pero entre los planes de esta planta aquí en Ávila es aumentar la producción a las 70.000 toneladas. Cambiamos de asunto y miramos a la provincia. Un buen susto se han llevado los vecinos de San Esteban del Valle por el hundimiento de un edificio. Gracias a la intervención de los bomberos y de Protección Civil, no ha habido que lamentar víctimas. A las 9:30 de la noche del pasado lunes, una vivienda en el municipio de San Esteban del Valle se venía abajo por causas que aún se desconocen, aunque todo hace indicar, según han confirmado los bomberos, podría ser como consecuencia de una filtración de agua. Antes de que ocurrieran los hechos, 3 personas se encontraban en el interior del domicilio, un matrimonio con su hijo que salieron ilesos gracias a que evacuaron la vivienda antes de que se produjera el desplome. Además, también se desalojó a los vecinos de las casas colindantes para evitar riesgos. Tras el hundimiento acudieron los bomberos de la capital y Protección Civil, quienes durante más de 5 horas estuvieron apuntalando las viviendas afectadas para minimizar los daños, evitar el derrumbe total y cortar la calle. Ningún vecino pudo notar la filtración, ya que en el subsuelo de cada domicilio hay pequeñas cuevas en forma de bodega que impidieron verlo. El secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, acompañado del subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, han acudido al lugar para conocer de primera mano lo sucedido. Además, Caro ha querido destacar y agradecer la rápida intervención tanto de los equipos de emergencia como del consistorio. Veíamos a algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Ávila en esa intervención, pero también tenemos que contarles que los bomberos abulenses se están formando en estos días en rescate en riadas. La formación teórico-práctica tiene una duración de 2 días y se está llevando a cabo en la zona del río Alberche. Tras un 2020 sin galardones, la Alcazaba regresan en este 2021 con todas las medidas de seguridad estipuladas por la Junta de Castilla y León. Matías Prat, Joaquín Prat o Blas Cantó serán algunos de los premiados nacionales. Los galardones La Alcazaba regresan este 2021 con su 16ª edición. La gala se celebrará el 30 de agosto en el Lienzo Norte, algo poco habitual con el objetivo de que la mayoría de la población se encuentre vacunada y que las condiciones sean lo más favorables posibles. Vamos a apostar una vez más por intentar integrar el mayor número de eventos posibles, de actividades posibles, para que haya una masiva participación ciudadana en función de lo que se pueda. Los galardones de Alcazaba intentan realzar esa cultura y cuidarla, así que mantendremos todas las medidas y los protocolos del COVID. El jurado para esta ocasión está integrado por 18 personajes públicos. En el caso de los premiados nacionales ya han sido anunciados Blas Cantó, Iciar Castro, Joaquín Prat o Matías Prat, entre otros. Roberto Brasero, Beatriz Jarrín, Poti Castillo, Rafa de Hombres G, J. Abril, Irene López Navarro. Como novedad, este año los ganadores locales serán elegidos mediante jurado popular. Los ciudadanos podrán votar en la página web del Ayuntamiento y la Diputación en próximas fechas. Y el que ya ha conseguido su reconocimiento es el gazpacho RAF de Santa Teresa. La OCU cree que es el mejor de España. Ana Agustín. El gazpacho mejor valorado de España, según la OCU, es el que nace en la cocina experimental de Santa Teresa, una empresa abulense, con un 85 sobre 100 de valoración. Vamos a conocer, si nos lo revelan, cuál es la receta magistral de este gazpacho, un alimento además tan veraniego. Hablamos de gazpacho envasado, claro está. En Santa Teresa, una pequeña empresa abulense con 85 trabajadores llevan 12 años investigando para conseguir llegar a la mejor fórmula. Lo que hacemos es el diseño de las mini recetas. Con las capacidades que nosotros tenemos industriales instaladas, ¿no?, en esta sede y en las fábricas donde fabricamos el gazpacho, lo que vemos es un poco qué nos está demandando el mercado, por dónde van las tendencias. Empezamos a pensar en esas mini recetas. Con mucho ensayo y error que se someten a un plantel de catadores hasta conseguir la idónea, que después se elabora de forma industrial en Palma del Río, en Córdoba, con la mejor materia prima. Un tomate RAF de Almería, que es una singularidad, es un tomate muy especial porque se riega con agua de mar. Por ejemplo, así que nos metemos en la cocina experimental de Santa Teresa para ver cómo se crea la receta. Siempre hacer pruebas, mejoras, sabor, olor, textura, color, siempre intentando que todo crezca y... Midiendo pH, grados Brix para comprobar la acidez del producto, también hacemos análisis externos para comprobar cargas microbianas. Y llegar a conseguir el mejor gazpacho envasado según la Organización de Consumidores de España. Un placer para los sentidos.
El pasado mes de diciembre, la Sierra de Gredos recibía la certificación de reserva Starlight, pero para asegurar un astroturismo sostenible y de calidad es necesario contar con personas formadas. Ya saben que en Ávila continúa el curso de monitores astronómicos de mano de la Diputación y de él ha sido testigo Samuel Senovilla. Para disfrutar de los objetos estelares no basta con mirar por un telescopio, hay que tener cerca a quien te instruya y te guíe. Por eso la Fundación Starlight está formando a una treintena de monitores para que enseñen uno de los recursos más valiosos de la provincia de Ávila, sus cielos oscuros. Cae la noche en Ávila, la mejor compañera del monitor astronómico. ¿La polar en qué estaría? En la constelación de la Osa Menor, que la tenéis ahí. Miriam hace años estuvo al otro lado, cuando recibió su formación. Ahora es ella la profesora de monitores Starlight. Cuando nos fuimos a Canarias éramos unos pocos locos yéndonos a Canarias a hablar de un recurso que en la zona estaba poco explotado, pero no era como está ahora, más asentado. Tan importante como un conocimiento riguroso de la astronomía. Son dos, ¿no? Son dos, y tenéis que fijaros en los colores. Es saber transmitirla con pasión. No solo la interpretación y lectura del cielo, de las constelaciones, sino saber por qué esa estrella roja, por qué, qué son los agujeros negros, qué son los púlsar, saber cómo se forman las galaxias. Por eso en este curso se combinan las clases de doctores en astrofísica con profesionales del astroturismo. ¿Cómo vamos a enganchar a alguna gente, por ejemplo, a través del storytelling de las constelaciones? Cómo el telescopio es un recurso muy importante que hay que utilizar, pero también sabiendo lo que vamos a hacer, o sea, frenando un poco las expectativas, sabiendo que cuando miramos por el telescopio no vamos a ver las imágenes del Hubble. Estos 30 monitores astronómicos reciben un testigo muy importante, el de los sabios que desde hace milenios han señalado con el dedo al cielo para mostrar la infinidad del espacio. Y hablando de observación astronómica, el Ayuntamiento de Ávila ha organizado una para esta semana en el Centro Medioambiental de San Nicolás. Será el viernes y contará con la colaboración del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila. Una actividad que comenzará a las 11 de la noche, como decimos, de este viernes. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes con esta imagen que lo confirma. Noel Martín estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio con el tándem formado por Christian Bengue. Esta mañana lo hacía público el Comité Paralímpico Español. Una alegría esperada para el corredor, pero ahora toca ponerse a trabajar duro. Hemos hablado con él y con su compañero de tándem. Ya consiguieron proclamarse campeones del mundo de ciclismo adaptado en ruta y ahora vuelven a competir juntos en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Noel Martín tiene cualidades que conoce bien su compañero de tándem. Yo lo que veo en Noel es una habilidad increíble de leer la carrera y colocarse donde toca. Yo lo paso a veces fatal, también te lo digo, porque digo, no nos caemos porque yo qué sé, pero... Y luego el punch que tiene al sprintar, pues es que es una garantía. Una vez que se ha confirmado que competirán en los Juegos Paralímpicos, que comenzarán el 24 de agosto, se han puesto a trabajar duro. Vamos a aprovechar ahora estas semanas que Cristian se ha venido por aquí para entrenar juntos y sobre todo a él le falta muchas veces el ritmo de competición que yo puedo tener en carreras individuales, pues al final, aunque no estemos entrenando todo el día eso, pero sí simular ciertos aspectos que podamos luego tener en la competición, esas demandas, esas arrancadas. Y van a por todas, aún sabiendo que las opciones de medalla son muy difíciles. El objetivo pues es en persecución un diploma, no sabemos los tiempos que están haciendo porque este año no ha habido mundial, pero el nivel seguro que es altísimo. En contrarreloj el nivel ya hemos visto que es muy alto, aspiramos pues yo creo que hacer entre los 5 o 6 primeros. Si falla algún tándem, pues evidentemente podemos dar un escaloncito más, pero es difícil pensar en medalla, aunque eso no quita que no lo vayamos a dar todo y lo vayamos a intentar. El calor y la humedad que se prevén además harán que la competición sea muy dura. Sin embargo, Noel Martín y su compañero Christian Bengue se preparan para ganar.
Si ayer les trasladábamos el fichaje de 4 nuevos jugadores en el Real Ávila, hoy les hablamos de una renovación. La del defensa abulense Dani Tena, que volverá a vestir esta temporada la camiseta encarnada. Además, ya conocemos nuevos partidos del Real Ávila en esta pretemporada, que se vienen a sumar al enfrentamiento contra Unionistas en el Trofeo Ciudad de Ávila. Gimnástica Segoviana, Club Deportivo Torrijos, Alcorcón, Las Rozas, Rayo Majadahonda y Villacañas visitarán el Adolfo Suárez. Los encarnados jugarán como visitantes contra el Club Deportivo Las Navas y el Juvenil Nacional del Real Madrid. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Jornada poco nubosa con intervalos de nubes altas, incremento de nuevo en el mercurio para mañana jueves en toda la provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo que se refiere a la capital de Arévalo, cielos despejados, dejando al sol como protagonista, sumado al ascenso de las temperaturas que volverán a ser las propias del periodo estival, rozando los 30 de máxima. Algo más nubosa será la jornada en la comarca Barco-Piedrahita. Nubes altas, pero las temperaturas también serán calurosas en las horas centrales del día. Una jornada más, el Tieta registrará las máximas más altas de toda la provincia. 34 grados se espera en Candeleda y 33 en Arenas. En Burgondo, Serranillos y Piedralavés, cielos parcialmente cubiertos durante toda la jornada con nubes de evolución. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 32 grados. Situación similar a la que se espera en Cebreros y El Tiemblo, aunque con cielos algo más despejados. El mercurio seguirá ascendiendo hasta alcanzar los 33 y en Tierra de Pinares, vientos del nordeste en una jornada con cielos despejados. Respecto a las temperaturas, se espera que asciendan superando los 28 grados. Para mañana jueves 15 de julio, el calor volverá para quedarse. Cielos despejados con ligeros intervalos de nubes altas, especialmente por la mañana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen estables y las máximas ascienden. Y de cara a los próximos días, las temperaturas seguirán en aumento también en cuanto a las mínimas. No se espera nubosidad y las máximas volverán a ser superiores a los 32 grados. Pues con el tiempo nos despedimos. Gracias por estar ahí.
queremos hablar ahora de salud. Es una época en la que hablar de salud es hablar de todo en esta vida, porque todo tiene que ver con la salud desde el pasado año. O sea que fíjense lo que llevamos y lo que nos quedará. Juan Carlos Pedrosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Nos quedará mucho entonces. Sí, todavía desgraciadamente nos quedan unos pocos meses de seguir sufriendo la pandemia del COVID-19. Juan Carlos Pedrosa es médico de familia, cada 15 días nos acompaña para hablar de salud, a su salud, llamamos este espacio. Y hoy hemos decidido, Juan Carlos, hablar de la vacuna de la COVID, ¿no? Sí. Contra la COVID. Vamos a hablar hoy de la vacuna porque ha empezado ya la campaña de vacunación. Afortunadamente la vacuna ya ha llegado, ya se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento, ya se está distribuyendo por los diferentes países de la Comunidad Económica Europea, ya ha llegado a España y ya hemos empezado a vacunar. Bueno, teníamos, ya lo hablábamos en anteriores sesiones que hemos tenido, teníamos un halo de esperanza, una lucecita al final del túnel con esta vacuna que ya está aquí con nosotros, pero claro, la gente también tiene mucha ansiedad y piensa que no se está administrando la vacuna todo lo rápido que debiera. ¿Qué pasa? Hay mucho nerviosismo, ¿no? Pues sí, efectivamente, la vacuna ha llegado, la vacuna se está produciendo, se está distribuyendo y se está administrando de una forma más lenta de lo que a todos nos gustaría, de tal manera que las previsiones son que por lo menos hasta que no finalice el verano no estará vacunado aproximadamente el 70% de la población, que garantizaría un poco de lo que ya hemos llamado siempre inmunidad de rebaño y esa protección comunitaria que generaría la vacuna. De momento, hasta ese momento, el efecto de la vacuna será positivo fundamentalmente de manera individual para las personas que la reciban, pero no habrá ese beneficio comunitario hasta que no se obtenga una proporción de vacunados en la sociedad de al menos eso, de un 70%, y eso pasarán desgraciadamente unos meses hasta que lo podamos conseguir. Eso es la inmunidad de rebaño, el que el 70% de la población esté inmunizada contra la vacuna, porque muchas personas habrán oído hablar, lo decimos muchas veces, de a ver si conseguimos la inmunidad de rebaño y dicen, ¿y esto qué es? Sí, pues bueno, el COVID-19, como todos sabemos, es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona y para ello se requiere que haya una persona enferma, que haya una persona sana que pueda enfermar y al que se le transmita desde el enfermo la infección y un mecanismo de transmisión. Entonces hay diferentes actuaciones que se hacen a diferentes niveles. En los enfermos, el aislamiento para que no puedan ser contagiosos. En los sanos, vacunarles para que no sean susceptibles de enfermar. Y luego los mecanismos para romper la cadena de transmisión, que son lo que conocemos, el distanciamiento de los 2 metros, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, todo eso que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, para que se rompa esta cadena epidemiológica se necesita que al menos haya un 70% de personas vacunadas que garantizaría que ese 70% no van a enfermar y por lo tanto no van a ser susceptibles de transmitir esa infección a otras personas. Eso se consigue con la administración de una vacuna que ya tenemos aquí, pero claro, en pocas dosis, menos de las que nos gustaría. Menos de las que nos gustaría, pero hay que entender que estamos en una pandemia mundial, que el laboratorio que fabrica las vacunas las fabrica para todo el mundo, hay que distribuirla a todo el mundo y que hay unas competencias de diferentes países para la obtención de la vacuna y para la distribución y de las mismas. Bueno, ahora mismo hay 2 laboratorios que conocemos ya todos muy bien. Nos hemos familiarizado mucho con la empresa, con el laboratorio Pfizer y con Moderna. Y con Moderna, sí. De ese laboratorio precisamente hoy hemos recibido una remesa de dosis, ¿no? Sí, efectivamente. Que nos han alegrado mucho. Claro. Las primeras dosis que llegaron fueron las correspondientes al laboratorio de Pfizer, que con la que se ha estado vacunando hasta el momento a todas las personas que están institucionalizadas en residencias de personas mayores y al que se ha empezado a vacunar también a partir de la semana pasada al personal sanitario de atención primaria. Ahí quedó paralizado porque se acabaron las dosis, parece ser. Sí, se han acabado las dosis y además lo que debía haber llegado en esta última remesa, pues ha habido una disminución de un 44% sobre las dosis que estaban previstas y eso le ha antecedido un poco el procedimiento de vacunación. Luego, afortunadamente, ya tenemos una segunda vacuna que, como bien has dicho, se ha empezado a recibir y que en principio va a ir destinado en una fase inicial a vacunar a algunos servicios, no a todos, del personal sanitario que trabaja en el hospital, porque no se va a vacunar a todos los servicios inicialmente, sino a aquellos servicios que tienen un mayor riesgo por estar en contacto
contacto con pacientes COVID, como son las urgencias, la emergencia sanitaria, la UCI, los anestesistas, el servicio de medicina interna, pero en fin, no va a ser una vacuna inicialmente generalizada a todo el personal sanitario del hospital, sino para aquellos servicios que son de mayor riesgo. Sí que tenemos que decir que ahora mismo la primera dosis de la vacuna, porque son 2 las que hay que poner para conseguir la inmunidad del paciente, de la persona que a quien se la administra, todas las residencias de la provincia ya, tanto el personal sanitario que atiende esas residencias como los residentes ya han recibido esa primera dosis, eso hay que decirlo. Sí, por lo que la información de que yo dispongo, sí. La totalidad de las personas institucionalizadas y todos los trabajadores de estos centros sociosanitarios, todos han sido ya vacunados con la primera dosis y en teoría tendrían que empezarse ya a vacunar algunos de ellos ya con la segunda dosis esta semana. Creo que a partir de hoy empezaban con esa segunda dosis. La segunda dosis y como la primera dosis que se puso, como he dicho, era la vacuna de Pfizer y la segunda dosis hay que esperar 21 días para administrarla. No se debe adelantar antes de los 21 días, se puede retrasar algún día más, no hay ningún problema en retrasarla algún día, pero habitualmente lo lógico es ponerla en torno a los 21 días o 21 días y algo más. ¿Qué pasaría si no se tiene en cuenta ese tiempo marcado? ¿Perdería la eficacia? No, en principio no. Lo que pasa es que los estudios que están hechos, los ensayos clínicos se hizo con esas pautas de administración y entonces hay que intentar que la administración en la vida real sea acorde a lo que se hizo en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se hizo con 3 semanas de intervalo y en principio es así. Si se retrasa unos días no tiene por qué repercutir en la eficacia de manera significativa. Bien. Hoy hemos recibido algunas dosis de la vacuna de Moderna. Sí. No sé qué diferencia hay entre una y otra, la de Pfizer y la de Moderna. ¿Son iguales? ¿Los principios básicos son los mismos? Sí, los principios básicos y tecnológicos de funcionamiento son los mismos. Es un sistema vacuna, digamos, novedoso en el sentido de que no estamos acostumbrados a este tipo de vacunas a administrarlo. Entonces, son vacunas que fundamentalmente lo que llevan es información genética del virus, RNA mensajero que se llama, pero sintetizado, artificial. Eso se administra, una vez que te pones la vacuna, entra en el interior de la célula y la célula... El ARN mensajero lo que hace es dar instrucciones a nuestras células para que fabriquen algunas de las proteínas del virus. Nuestras células producen proteínas del virus, no producen virus. No el virus. No producen el virus. Claro, no tengan miedo. Producen algunas proteínas del virus. Vale. Nuestro organismo esas proteínas las reconoce como extrañas y genera una serie de defensas para combatir esas proteínas. Y eso es lo que nos causa la inmunidad. Bueno, realmente es el principio básico de cualquier vacuna, ¿o no? Sí, es un principio básico, pero el mecanismo de acción es diferente, porque lo que estamos acostumbrados, más es, por ejemplo, la tecnología que va a llevar la vacuna de AstraZeneca, que próximamente seguramente se aprobará también y se empezará a distribuir, y por cierto se va a empezar a distribuir desde Guadalajara, por lo que tengo entendido, entonces tendremos más facilidad de distribución, por lo menos a nuestro nivel del Estado español. Entonces eso funciona como que la información va incrustada en un virus que no es un virus realmente del virus del COVID-19. Es un virus, es un adenovirus que produce catarros en los chimpancés y que para las personas, para los humanos es inocuo. Entonces se modifica el material genético de ese virus para que ese virus se nos administre atenuado y realmente lo que hace es entrar también el virus en la célula y la célula reconocer, recibir la instrucción de ese material genético modificado y producir esas mismas proteínas. Aquí sí que nos introducen virus con el de AstraZeneca, pero ya digo que son virus inofensivos, inocuos y que nada tienen que ver con el virus del coronavirus, son otros virus diferentes. Que nadie tenga miedo a ponerse la vacuna porque no le va a proporcionar mayor predisposición a padecer la COVID. En ningún caso. Todo lo contrario. Es imposible que la vacuna contra el coronavirus produzca la propia enfermedad. Ajá. Puede producir efectos secundarios similares a los de cualquier otra vacuna y tiene los mismos riesgos que cualquier otra vacuna, la de la gripe, la del neumococo, que estamos acostumbrados a ponerla todos los años a las personas de 60 o 65 años, son efectos secundarios muy similares y unos riesgos muy similares. Los ensayos clínicos que se han realizado, todos ellos han demostrado eficacia y seguridad manifiesta para poderlo utilizar de forma segura. Bueno, primero las residencias, después el personal sanitario, después las personas mayores, ¿no? Sí. De 60 años o 65. De 70. De 70. En principio eran las personas de mayores de 70 años y luego iremos viendo a ver cómo las diferentes administraciones sanitarias, tanto a nivel del Gobierno central como de las autonomías y lo que se decide en el Consejo Interterritorial por los siguientes grupos de riesgo que se irán administrando.
Bueno, ¿cómo llegan esas vacunas y qué cuidados tenemos que tener para preservar pues esos principios básicos que son esenciales para su eficacia, claro? Bueno, Tienen que llegar a temperaturas extremas, tenemos que mantener esa cadena de frío. En concreto, la vacuna de Pfizer es la que necesita unos cuidados más especiales porque se deben conservar a temperatura por debajo de 70 grados bajo cero. Una vez que se rompe esa temperatura, se pueden conservar refrigeradas en temperatura entre 2 y 8 grados, pero durante un periodo máximo de 5 días. Y cuando pasan esos 5 días, ya hay que utilizarla. Y una vez que se prepara, porque la vacuna viene en viales que hay que preparar luego mezclándolo con suero fisiológico, una vez que están preparadas, la duración de la vacuna son de 6 horas. Hay que administrarla una vez preparadas en 6 horas. Bueno, desde luego el personal que está administrando esas vacunas se ha formado específicamente para ello, sabe cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que voltear los viales, para todo esto, ¿no? Efectivamente. Claro, sí. Las 10 vecesitas. 10 veces, nunca agitarlo, nunca nada más agitarlo, voltearlo. Solo voltearlo, efectivamente. Claro, para que se mezcle bien el contenido. Actualmente hay equipos específicos de vacunación aquí en la provincia de Ávila que son los que se están encargando de realizar toda la campaña en toda la provincia. Entonces reciben una formación específica en ellos. Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo, pero todavía nos quedan algunas cosas que saber porque, doctor, ya te has vacunado, ¿no? Yo me puse la semana pasada la primera dosis. La primera dosis. Hoy hace 6 días, sí, el jueves de la semana pasada me puse la primera dosis. ¿Y? Y nada, muy bien. Apenas he tenido ningún efecto secundario, simplemente algunas molestias en el lugar de la inyección, que es el músculo deltoides, yo concretamente me lo puse en el brazo izquierdo y durante menos de un día tuve una pequeña molestia en el brazo al moverlo, muy ligeras, y luego algún día he tenido una sensación de catarrillo nasal, pero muy leve también. Ni siquiera he necesitado tomar un paracetamol, vamos. Bueno, o sea, que nadie tenga miedo a ponerse la vacuna contra la COVID, que le va a preservar de una enfermedad que puede ser muy grave y no tiene casi... animo a todas las personas que se vacunen. En estos días estamos recibiendo consultas de pacientes que llaman expresamente para interesarse y para pedir nuestro consejo a nuestros pacientes. Yo les digo siempre lo mismo. Yo quiero lo mejor para mí desde el punto de vista egoísta y yo me he vacunado y lo que quiero como bueno para mí lo quiero como bueno para mis pacientes. Entonces os insto a todos que se vacunen. Una pregunta que también se estará haciendo mucha gente y con eso terminamos, Óscar, no te preocupes, es ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? ¿Solicitar que nos pongan la vacuna o es el sistema público de salud el que nos va a decir le toca a usted ahora vacunarse o convendría que usted se vacunara? Porque claro, es una cosa voluntaria. Efectivamente, no, de momento, por lo menos en estas primeras fases, no hay que ponerse en contacto con nadie para solicitar la vacuna. Hay una captación activa a partir de la Administración Sanitaria para ir vacunando a los grupos que se determinen que son prioritarios para vacunar. En este momento no hay que llamar a ningún sitio para solicitar vacunarse, porque las personas que sean tributarias de vacunar, que pertenezcan a aquellos grupos de riesgo en los que se esté indicada la vacunación, será una captación activa desde la Administración Sanitaria la que se haga. Bueno, poco a poco y finalmente de aquí al verano conseguiremos seguramente esa inmunidad de rebaño. Ojalá pudiera ser antes, pero los pronósticos dicen que por lo menos hasta finales de verano no lo conseguiremos. Muy bien, nos lo ha estado contando el doctor Juan Carlos Pedrosa, él es médico de familia, es uno de los que ha podido ser vacunado ya en la primera dosis, le queda la segunda tanda, ¿no? Y esperemos que poco a poco pues, la población de más riesgo pueda estar ya inmunizada y los demás, los ciudadanos de a pie, tranquilos, que todo está en orden, ¿no? Bueno, pues sí. En relativo orden. Bueno, ahora desgraciadamente estamos en la tercera ola y realmente estamos un poco preocupados porque la sobrecarga del sistema sanitario, sobre todo a nivel hospitalario, se está empezando a notar de forma preocupante. ¿En atención primaria también? En atención primaria también, pero menos. Ahora mismo lo que han aumentado significativamente son los ingresos hospitalarios y la presión hospitalaria. En concreto, yo sé por un médico estuve de guardia el lunes y como anécdota diré que ingresaron más de 20 personas por enfermedad de coronavirus el lunes. ¿En un solo día? En un solo día. 20 personas ingresadas en el hospital. Sí. En fin, bueno, ahí estamos, pero vamos a tener todos mucho cuidado, mucha precaución, mucha cautela y, por favor, pues mucho sentido común, sean sensatos, hagan lo que les dicta la autoridad sanitaria, siempre, ¿no?
Efectivamente. Gracias, Juan Carlos Pedrosa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días. Se Eso nos va es. en un pispás. En 15 días hablaremos de más cosas. Hablando, sí. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria y estamos aquí enseguida. Contamos siempre con Chelo Díaz, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Chelo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Qué bien verte por aquí. Gracias, Hacía igualmente. un tiempito, que sí, no te veíamos. Sí, así sí, que... se me había complicado ahí un poco y no había podido venir, así que gracias. Sí, un placer. Sí, porque te vacunaste. Estoy vacunada ya, 2 dosis, Sí. como sanitarios, pues bueno, nosotros pues vamos ahí teniendo nuestras vacunas, muy bien, estoy encantada. Así que yo animo a la gente a que se vacune. Por supuesto que sí, sí, es una garantía y a Sí. ver si conseguimos ya esa inmunidad de rebaño Eso que dicen, es, ¿no? eso es, que nos eso deja es. un poco más tranquilos. Por eso no es. pudo estar hace 15 días Chelo con nosotros, porque estaba recién vacunadita y un poco, bueno, pues Sí, así un poco vajilla, flojucha. ¿no? Bueno, pero ya la tenemos aquí para hablar de algo muy positivo, porque hoy hemos dicho, vamos a hacer una sección optimista. Vamos a ver cómo podemos cuidarnos psicológicamente, esas pautas básicas que tenemos que seguir para que no nos pasen las caídas que hemos tenido con esta pandemia, desmoronamientos absolutos de las personas, para que eso no suceda, para estar prevenidos un poco más fuertes, ¿no? Eso es, y menudos resbalones y menudas caídas emocionales que hemos tenido con todo esto que ha pasado, ¿no? Claro, era un poco reflexionar y ver, es verdad que ahora estamos recogiendo bastante, digamos, como todo aquello, ¿no? Personas que ya sus niveles de estrés ya no pueden más, está habiendo muchos problemas con la ansiedad, está habiendo mucha petición de ayuda psicológica, yo creo que se sabe, se está diciendo en la tele, desde los colegios profesionales también lo están diciendo, que ahora mismo es un momento con una altísima carga emocional en todos los colectivos por muchos motivos, ¿no? Y entonces, claro, desde ahí había una reflexión, ¿no? De qué nos ha pasado, qué nos ha pasado para que, bueno, ha venido una situación muy estresante y muchísima gente no ha podido con ello de alguna forma. Hemos caído en picado casi. Hemos caído Sí, de una sí. manera o de otra, claro, es un postraumático, lo hablábamos una vez, Sí, realmente hemos vivido una situación altísimamente traumática, pero también es cierto que en esa reflexión, por mi parte al menos, ¿no? Esto es un poco lo que a mí me ha parecido, lo que yo he visto, es un poco mi hipótesis, es un poco la sensación de, viendo a las personas, a la gente, cómo íbamos antes de la pandemia. Y yo, que no sé, me he dedicado 20 años a trabajar con clases de yoga, a trabajar con el estrés de las personas, desde luego, por supuesto, en la consulta también, yo me he dado cuenta que es que en general íbamos muy justos. Es decir, las personas apenas nos tomábamos en cuenta en la parte emocional, en los niveles de estrés siempre al límite, siempre descargando para que el vaso siempre estuviera rebosado justo, que no rebose, pero apenas me echas una gotita y me desbordo. Como siempre, unos modelos de vida y unos estilos de vida muy al límite emocionalmente hablando, y con muy poca capacidad de mirarnos, con muy pocas habilidades de gestión emocional, de ventilación emocional. Entonces, claro, todo esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es de un profesor mío de hace muchos años de la universidad, que decía, a veces pasa que las personas estamos metidos como en una cubeta con el agua hasta aquí, y lo único que queremos es que nada nos la menee la cubeta. Y resulta que esto es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Muchísimas personas ya íbamos muy justos en cuanto a gestión emocional, gestión del estrés. Ha llegado esta situación tremenda con la pandemia, tan larga en los meses, con los dramas terribles que hemos tenido que vivir, algunas con veces el muy miedo, tremendos, sí. ¿verdad? Y el miedo metido en el cuerpo. Y entonces no solo se nos ha movido la cubeta, sino que se ha rellenado, ha habido más carga, claro. Muchísimas personas emocionalmente hablando ya nos hemos ahogado ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, yo creo que había que poner unos tips, Sí. ahora que ya estamos como, venga, saliendo, y yo lo he hecho
De bueno, manera... vamos entonces a ver, antes de nada me están diciendo abajo que te retires un poquito el pelo porque te golpea que yo con y el micrófono, el otro ¿verdad? lado, el otro lado, eso es, para el otro lado. Digo, es que tiene una melena muy bonita, Chema. Digo, me voy a recoger el pelo, me he puesto aquí un cacho pincita, así perfecto, pero... así perfecto. Entonces nos has traído como unas pequeñas bases, ¿no?, para cuidarnos emocionalmente, para estar un poquito más fuertes. Y está ahí en unas tarjetitas muy bonitas que has traído. Bueno, yo he traído unas tarjetas, yo utilizo en consulta muchas imágenes, tarjetas para diferentes cuestiones, ¿no? Y hoy he traído estas, que yo las uso para unas cosas, pero me parecía que aquí podían ayudarme a mostrar un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo he traído 7, pero por una cuestión de tiempo, pero podríamos haber traído, yo podría haber traído un montón de ideas y muchas más que cada persona en su casa pueda apuntar, ¿no? Yo he puesto unas como muy básicas. Vale. Se me oye, ¿verdad? Ningún problema. Se te oye perfectamente, sí, sí, sí. Bueno, pues, eso me dicen. Y además las vamos a poder ver, las qué tarjetitas. bueno, sí, se pueden ver, sí. perfecto. Perfectamente. A ver, la primera. Me recojo un poquito las mangas. ¿Qué nos cuentas? Y bueno, pues mira, la primera es presta atención a tu cuerpo. Claro, esto parece muy básico, pero la realidad es que no lo hacemos. ¿Cuántas veces vamos por la vida, nuestro cuerpo se queja, no lo atendemos, le damos un calmante para que no nos duela y ni siquiera nos paramos a pensar, a sentir o a explorar, oye, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Cómo va mi cuerpo? ¿Mi cuerpo va bien alimentado? ¿Va bien descansado? ¿Le estoy dando el ejercicio que necesita? Porque claro, tenemos una máquina para el movimiento, ¿la movemos? ¿La damos los descansos que necesita? ¿La llevamos sobrecargada? Oye, ¿cómo está mi cuerpo? Claro, cuando yo presto atención a mi cuerpo, no solamente a este vehículo y veo cómo está, ya estoy prestando también atención a cómo me siento, porque todas las emociones, todos los sentimientos pasan a través de nuestro cuerpo. Las vivimos ahí. Entonces, cuando yo desconecto de mi cuerpo y vivo aquí, en esta mente nuestra que a veces parece, no sé, poco más que una locomotora. Sí. Pues sí. Una lavadora, pero centrifugando. Pero centrifugando a 2000 revoluciones por Sí. minuto. Pues ciertamente desconecté del cuerpo. Y el cuerpo es ese lugar en el que habito y siento todas las cosas que vivo. Entonces, presta atención a tu cuerpo. ¿Cómo está? ¿Está cansado? ¿Le gusta lo que le estás dando de comer? ¿Le parece bien? ¿Le gusta a tu mente, pero a lo mejor no a tu cuerpo? ¿Le estás hidratando suficiente? ¿Le das ejercicio? ¿Va muy cargado emocionalmente? Cuando te duele algo, ¿qué haces? ¿Lo resuelves o te tomas simplemente algo para calmarlo? ¿No? Fijaos cómo se nos abre ahí un campo. Presta atención a tu cuerpo. Vale, esa sería la primera de las Un ideas. tips súper básico. Vale, venga, la primera. Bueno, come Vamos alimentos sanos, bien, que va a acompañar un poquito a esta, ¿no? Obviamente, sí que, pues claro. ¿Es verdad eso de que somos lo que comemos o es demasiado grandilocuente? Pues yo no diría que está tan desencaminado, Vale. Porque realmente, claro, son luego como reacciones químicas en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, claro, tiene que adaptarse, ese es su combustible. Y de ahí va a generar todo. Entonces, come alimentos sanos, lo menos procesados posible, lo más naturales posibles, lo más nutritivos, lo menos cargados. Muy bien. Segunda. Vamos con otra. Vamos a la tercera. Bueno, esta sería otra idea, ¿no? Y es haz menos. Muchísimas veces yo me encuentro en consulta con personas que vienen con unos cuadros de estrés impresionantes, todavía no es un trastorno de ansiedad, es un cuadro de estrés muy alto, está al borde de ya entrar en un trastorno de ansiedad a nada, pero todavía es un cuadro de estrés muy alto, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que yo les digo así, digo, oye, ¿tú puedes hacer menos? Y la mayoría de las veces hay una resistencia como gato panza arriba de no puedo, es que tengo que hacer esto, y es como, ¿de verdad quieres sentirte mejor continuando con ese modelo de vida en el que no estás atendiendo a tu cuerpo, no estás atendiendo, estás hipersaturado? Entonces, haz menos, sé menos exigente contigo, pídete menos, quita exigencia. Vale, no significa hacer dejación de tus funciones. No. Significa que seas menos exigente contigo mismo, ¿no? Eso es, vale. Eso es. Por si acaso hay alguno que diga, vale, pues entonces no. No. Eso es, o sea, haz menos en tanto en cuanto a la exigencia, no todos esos tengo que, debería que, no es que tengo que hacer esto y es que esto también lo tengo que hacer y aquello. Y es como, todo es necesario.
Y espacio para ti, ¿dónde queda? ¿Dónde dejas ese espacio en el que tú respiras? ¿no? Bien. Haz menos en ese aspecto. Bueno, transforma tus pensamientos angustiantes, pone la tarjetita, y yo diría, transforma tus pensamientos negativos. Es decir, todo aquello que son pensamientos absolutamente irracionales, distorsiones del pensamiento. Entre ellos están los tendría que, debería que, los ISIS, que es un adelantarse a algo que no ha sucedido. Claro, lo que pasa es que eso es difícil, ¿eh? Es difícil gestionarlo. Muy difícil, toda esa higiene cognitiva. Sí. Pero claro, si no estamos conectados con nuestro lenguaje con nosotros mismos, nuestro diálogo interior, claro, podemos caer en un lenguaje, en un diálogo exigente, crítico, en el que nos autoetiquetamos con los yo soy, no soy, en el que nos enredamos en los ISIS, que son preocupaciones de algo que no ha sucedido, que no puedes atender algo que no está pasando. Podemos caer en de pronto, bueno, pues directamente agresiones a nuestra autoestima, ¿no? Entonces, claro, mucho cuidado con nuestro diálogo interior. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Me estoy hablando con respeto? ¿Qué menos, no? ¿Me estoy hablando con cariño? ¿Me estoy hablando desde una amistad conmigo mismo, conmigo misma? ¿O me hablo como no le hablaría a nadie, pero conmigo sí lo hago? Bien. Y bueno, ahí vamos entrando, ¿no?, en un diálogo personal. Bien, bien. Así que cuidadito con qué te dices. Tips muy básicos. Sí, sí, pero bueno, interesante que por lo menos lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Aunque a veces no lo consigamos del todo, pero que sí lo intentemos. Eso está muy bien. Y por lo menos tener la atención en que esto, si lo hago, no es saludable. Vale. Y va a hacer que mi cubeta vaya aquí. Y mi intención es que mi cubeta vaya aquí. O incluso más baja. ¿Para qué? Para que si en algún momento algo me la mueve o algo me la rellena, ¿no?, algo inesperado, pues yo no me ahogue en mi mundo emocional. Vale, de acuerdo. Siguiente. Otro de los puntos muy importantes y del que no nos damos cuenta es de la cantidad de tiempo que invertimos en quejarnos. Nos pasamos el día quejándonos de tantas cosas, ya ni nos damos cuenta, y lo que no percibimos es que la queja es un derroche de energía impresionante. Y que además nos pone en un punto pesimista. Sí, cierto. Entonces, claro, libérate, me encanta cómo lo expresa aquí esta tarjetita, libérate de la necesidad de quejarte. La queja sirve para darme cuenta de algo que me molesta, que necesito cambiar. Pero cuando yo me estoy quejando de lo mismo sin resolverlo más de 2 veces, ya estoy entrando en algo que no tiene sentido. Yo me puedo quejar de, ay, ¿cómo me aprieta este zapato? Pues me lo suelto un poco y ya. Me lo quito, me lo cambio o hago... Claro. Pero si me voy a pasar toda la tarde, jo, ¿cómo me aprieta este zapato? Y tú me dices, oye, ¿te lo puedes cambiar? ¿Por qué no te pones otro? No, es que me empeño en estar aquí, pero me voy a quejar de que estoy aquí. ¿Cómo? Entonces, cuidado, que la queja hace que nos quedemos dándonos vueltas en círculo sin resolver. Bien, es muy, muy tóxica la queja por quejar. Porque sí, claro, la queja por quejarse. 2 veces seguidos de lo mismo, no. Ya no es positivo, bien, bien. Bueno, muy importante, ¿no? Analiza tu relación, analiza tus relaciones. Si una cosa nos ha traído esta situación, ¿no?, pandémica, en los casos en los que obviamente no hemos tenido pérdidas, no hemos vivido situaciones dramáticas más allá de, bueno, pues la angustia de la situación, es que es verdad que al dejarnos parados y quietos hemos podido darnos cuenta de cantidad de relaciones que teníamos que no eran sanas y que las estábamos manteniendo y que nos robaban mucha energía, bien porque nos exigían mucho o bien porque ya no había química, no había feeling en esas relaciones, muchas de pareja, que efectivamente muchas han terminado, otras de amistad, sociales, familiares, ¿no? Y entonces darnos cuenta que cuidar nuestra autoestima también es cuidar nuestras relaciones. Y hacer una selección de ¿realmente necesito tantas relaciones o con unas cuantas de verdadera calidad sería más que suficiente? Y muy importante, la relación contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo estás contigo mismo, contigo misma? ¿Cómo está desaneada esa relación? ¿Sí? Entonces, analiza tus relaciones. Aprovecha que es
un agujero negro por donde se va mucha energía y mucha autoestima. Muy bien. ¿Nos queda alguna? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me dejo aquí una muy importante, muy típica ahora y muy de moda, que es el mindfulness, y es vive el momento. Deja de estar continuamente proyectándote hacia el futuro y deja de estar continuamente rescatando cosas del pasado. Esos viajes son muy interesantes en tanto en cuanto recursos. Viajo al pasado para rescatar algún recurso, para traérmelo al presente y utilizarlo en el presente. Me proyecto al futuro como manera de proyectarme, de poner objetivos, de, bueno, pues como quien va con los faros encendidos conduciendo por la noche, ¿vale? Vale, ¿Sí? para pero ver un poco por dónde voy. Claro, Vale. pero estoy conduciendo aquí y ahora. Vive el momento. Aquí, ahora, siéntete. Yo siempre digo que tu cuerpo y tu mente estén en el mismo sitio a la vez. Bueno, pues son 7 consejos básicos, dice Chelo, pero muy profundos, ¿eh? Y Cada algunos uno son muy costosos de conseguir, pero lo vamos a intentar todos. Claro que sí. 7 consejos para mantener nuestra salud emocional y psicológica en buen estado, para estar en forma desde ese aspecto y bueno, pues poder llevar mucho mejor cualquier adversidad que se nos plantee en ese camino que vamos recorriendo, ¿no? Claro que sí. Pues nada, ha sido un placer y además de verdad un gusto siempre tenerte aquí, pero hoy nos has traído bueno, un sentido positivo del ir caminando que me parece que en este momento en el que estamos es muy importante. Sí, yo creo que es muy importante, es tomar conciencia de esto. Vale, pues nada, un programa optimista, así queríamos que fuera y yo creo que lo es, consiguiendo parte, si no todo, de estos consejos que nos has dado. Muchísimas gracias, Chelo, a vosotros siempre por estar con nosotros, cuídate mucho. Claro. Y nos vemos en 15 días, ¿hablamos? Perfecto, un placer, hasta adiós. Entonces. Vamos a hacer otra pausa publicitaria y luego volvemos, no se vayan, no se muevan. A la vuelta de publicidad vamos a hablar de justicia. Más o menos una vez al mes tenemos con nosotros a nuestro fiscal, Óscar Barrios, para hablar de cuestiones de la vida cotidiana, pero desde el punto de vista de la justicia. Es decir, queremos acercar la justicia a los ciudadanos. Es una cosa que queda ahí como muy lejana, que no entendemos muy bien, para eso está Óscar Barrios, para explicárnoslo. Óscar, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hemos tomado café? Sí, un poquito, sí. ¿Sí? Nos hemos quedado el bizcocho para después. El bizcocho para después de la charleta, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de los ocupas. Sí. Esto tiene una banda sonora, no la hemos puesto, pero tiene una banda sonora. Sí, quizás no es muy apropiada para la hora que es, pero bueno. Es que si hablamos de ocupas, hablamos de algo muy transgresor, de punky, pero bueno, vamos a ver qué estamos diciendo cuando hablamos de ocupas, qué estamos diciendo desde el punto de vista de la justicia, claro. Vale, quizás el concepto de ocupas, dentro del concepto de ocupas se engloban supuestos muy distintos que tienen soluciones distintas a su vez. Últimamente hemos escuchado hablar en muchas ocasiones de ocupas, de viviendas ocupadas, de moradores que no se quieren marchar de la vivienda, pero hay que distinguir, por un lado, aquellos supuestos en los que la persona que está dentro del inmueble no tiene ningún título que le habilite para estar, y aquellos otros que puedan tener un título que le habilite para estar, pero que por circunstancias, como por ejemplo, pongamos por caso una persona que está en situación de régimen de alquiler en una vivienda, deja de pagar. Esas situaciones a veces, cuando hablamos de ocupas, se confunden y no es lo mismo. No es lo mismo. Unas tienen soluciones en el ámbito del derecho civil y otras tienen soluciones en el ámbito del derecho penal. Las verdaderas situaciones de ocupación serían aquellas que tienen su respuesta a través del derecho penal, pero no a través del derecho civil. Podríamos decir entonces una persona que ocupa una vivienda de manera ilícita y sin ningún tipo de documento que acredite que puede hacerlo. Efectivamente, y luego dentro de esa ocupación en el ámbito penal habrá que distinguir supuestos. Por un lado, aquellos que se meten en un inmueble que constituye una vivienda, que no es un delito de ocupación, es un delito de allanamiento de morada. Lo que se está vulnerando es el derecho de las personas que son dueñas o que tienen algún derecho real sobre ese edificio o sobre esa vivienda que constituye su morada y que quedan afectadas como consecuencia de esa intromisión ilegítima. Al lado de ellos, pero con un significado diferente, se encontrarían los supuestos en los que una persona entra en un inmueble
que no constituyen morada. Eso es un delito de usurpación. Quizás se engloban los dos dentro del fenómeno ocupa, pero las soluciones son distintas en función del bien jurídico que se ataca. Es decir, una vivienda vacía que ocupa un individuo tiene una fórmula o tiene una forma de verse, y una vivienda que estaba ocupada habitualmente por una familia que se ha ido de vacaciones, por ejemplo, tiene otra manera de verse. Sí, ¿no? porque, a ver, ya digo, estaríamos hablando de los delitos de allanamiento de morada y en otros supuestos en los delitos de usurpación. De hecho, a consecuencia de este incremento, que es cierto que ha sido este año, porque en las memorias de la Fiscalía, en las últimas memorias, hablaban de una reducción considerable del fenómeno ocupa, de delitos relacionados con el allanamiento de morada o la usurpación. Pero este último año quizás ha habido un repunte, lo que ha motivado la elaboración incluso de una instrucción por parte de la Fiscalía. A la hora de regular la ocupación en el Código Penal, bueno, ¿cómo se hace? Teniendo en cuenta todas estas variables que me dices, ¿no? Pero supongo que habrá un grado de... bueno... Sí, existen dos tipos de delitos. Por un lado, el delito de allanamiento de morada, que supondría la ocupación de un inmueble que constituye morada, que es una vivienda donde las personas desarrollan su ámbito de intimidad de manera más o menos prolongada. Y es más grave eso. Y es más grave que los supuestos de usurpación, de ocupación de inmuebles que no constituyen morada. Con penas distintas en función de si concurre violencia o no la concurre. Pero estamos hablando de que eso puede llegar a los tribunales. Bueno, ciertamente en la sociedad hay también bueno, cierto malestar con respecto a los ocupas, hasta el punto de que algunos partidos políticos incluso han llegado a llevar proposiciones al Parlamento, en fin, que hay ahí un malestar que es fehaciente, ¿no? Precisamente a consecuencia de ese malestar y como decía antes, del incremento del fenómeno, es lo que ha llevado a la Fiscalía a elaborar esa instrucción para tratar de dar al menos una respuesta inmediata a través del desalojo de esos inmuebles o de esas viviendas, de manera mucho más rápida que lo que venía sucediendo. Bueno, acabas de mencionar otra palabra que también está últimamente en boca de muchos, el desalojo. Sí. ¿Qué entendemos por desalojo, por ejemplo, y qué entendemos por otro tipo de situaciones que ahora mismo se están protegiendo, ¿no? Bueno, quizás, a ver, en sentido estricto significa un poco lo mismo, pero quizás el desalojo sería más oportuno hablarlo o utilizar este concepto cuando se habla de medidas cautelares en este tipo de supuestos donde se cometen delitos, delito de allanamiento o delito de usurpación, y la otra cosa sería el desahucio que sería más propio del ámbito civil, es decir, un instrumento en el ámbito civil cuando se producen situaciones de mantenimiento en una vivienda o en un inmueble, pero existiendo un previo título que habilitase para poder estar allí, y que tiene como medio de solución el procedimiento civil y el desahucio. Ambos significan... no es lo mismo que un desalojo de unas personas que han ocupado una vivienda. Al final es lo mismo, supone echar, entre comillas, a la gente que está en esas viviendas o en esos inmuebles de ese lugar. Lo que pasa es que las razones en uno y otro caso son distintas, claro. Y claro, y también la forma de llevarlo, por ejemplo, desde el punto de vista penal será diferente, ¿no? Bueno, es que desde el punto de vista penal estaríamos hablando del desalojo, algo muy inmediato, mientras que el desahucio supondría el desarrollo de un procedimiento civil, donde, por ejemplo, alguien deja de pagar una hipoteca, se procede al embargo del bien, al desahucio de las personas que están ahí dentro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no hay muchos ocupas en Ávila, no. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer si vemos que alguien ha ocupado nuestra vivienda? No sé, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo primero es presentar la correspondiente denuncia ante la policía, presentar el título que justifique la propiedad o el derecho real sobre ese inmueble, sobre esa vivienda. A partir de ahí la policía realizará su trabajo, remitiendo el atestado al juzgado, incluso a la propia Fiscalía, para que nosotros, en función de todos esos datos y también en función de las investigaciones que realice la policía sobre quiénes son las personas que lo ocupan y la posibilidad o no de que tengan algún derecho, eso también hay que investigarlo,
Nosotros desde la Fiscalía solicitaríamos en su caso la medida cautelar de desalojo si concurren una serie de requisitos, por supuesto. Estamos hablando con Óscar Barrios, es fiscal, viene con nosotros aquí a 8 Magazine Ávila aproximadamente una vez al mes. Y me gustaría saber, Óscar, si os habéis encontrado con muchos casos de este tipo en la provincia de Ávila. No, Ávila la verdad es que es una provincia en ese sentido tranquila. Quizás se producen fenómenos de sí que ha habido algunos casos, sí, ¿no? Sí, sobre todo en las zonas donde las personas tienen su vivienda, su segunda residencia, pero realmente no es un fenómeno excesivamente preocupante para la provincia. Claro, ahí chocamos también con otra cosa, y es el derecho a la vivienda, algo que está contemplado y protegido en nuestra Constitución, el derecho a una vivienda digna, y la ocupación de una vivienda. Ahí hay una débil línea, ¿no?, que también convendría conocer, ¿no? Lo que pasa es que eso podrá servir en el ámbito civil. En el ámbito penal, cuando se comete un delito, lo principal es proteger a aquella persona que vea su bien jurídico afectado. Es cierto que habrá que establecer, establecer cauces de solución de esa falta de vivienda, pero evidentemente primero lo que hay que solucionar es el problema de esa persona que tiene una vivienda, que se la encuentra ocupada y que ve que no puede desarrollar su vida allí o actuar con su inmueble de la manera que ¿Y el quiera. desalojo suele ser inmediato o rápido? Porque también se quejan de eso, de que hay que llevar a cabo una serie de burocracia que lo hace muy lento, ¿no? Evidentemente supone la investigación de un delito, y para la investigación de un delito y solicitar una medida tan grave como el desalojo es necesario conocer antes muchas cosas. Evidentemente, para el titular del bien jurídico afectado siempre va a ser lento cualquier solución que se dé, por muy inmediata que sea. Pero al menos nosotros consideramos que con esta instrucción se facilita o se apoya el que esa solución sea más inmediata. ¿Habría que cambiar algo más? ¿Crees que ahora mismo están protegidos los bienes, las personas y también ese otro derecho a tener una vivienda? Bueno, de hecho, respecto a la segunda parte, la propia instrucción hace referencia a que cuando se solicite el desalojo, previamente, si se conoce una posible situación de vulnerabilidad en las personas que van a ser desalojadas, es necesario comunicarlo a los servicios sociales para que adopten medidas oportunas, con lo cual yo creo que ambos derechos, el derecho de la persona vulnerable a encontrar no una vivienda, pero sí un sitio donde vivir, y aquel que se ve ubicado, están más o menos amparados. Quizás la única modificación sería pues lo que ya hablamos en la anterior sesión. El delito de allanamiento de morada exige para su enjuiciamiento la constitución de un procedimiento de jurado, que es un procedimiento muy largo, muy costoso y muy lento. Quizás esa podría ser una de las modificaciones. ¿Y a qué penas se están enfrentando las personas que deciden ocupar una vivienda, bueno, pues por ejemplo, que es la vivienda habitual de una familia o la segunda residencia de una familia? En el caso de que se produzca esa ocupación con violencia o intimidación, estamos hablando de penas de hasta 4 años de prisión por el hecho de entrar o de mantenerse en contra de la voluntad del morador. En el caso de la usurpación, si no se ha utilizado violencia o intimidación, la pena es cierto que es muy inferior, es una pena de 6 meses como máximo y que lo convierte en un delito leve. Eso si no hay intimidación, has dicho. Eso si no hay violencia o intimidación en las personas. Sí. Violencia o intimidación quiere decir que no hay nadie viviendo en esa casa, ¿o quiere decir algo más? No, intimidación o violencia significa que hay alguien viviendo en esa casa y que alguien en contra de la voluntad del morador se mete en la casa y con violencia, yo que sé, golpeándola, se quiere mantener allí. Pero si no es así, ¿son 6 meses, has dicho? No, en el caso del allanamiento de morada llega hasta los 2 años de prisión, si no hay violencia, si hay violencia hasta los 4. Y en el caso de viviendas, de inmuebles que no constituyan vivienda, las penas son muy inferiores. Vale, nos queda un minuto, Óscar, pero ¿qué sucede con las viviendas que están en posesión de los bancos, bueno, todos los conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si una familia o alguien que no tenga donde vivir decide ocupar una de esas viviendas? También está contemplado en esa instrucción la posibilidad del desalojo en ese tipo de supuestos. Lo que pasa que, evidentemente, también hay que ponderar todos los intereses que están en juego, y en este caso también. No se trata, en ese caso, de esas viviendas de moradas, no se trata de un propietario persona física, es una persona jurídica que tiene un interés, que no es un interés, que es un interés crematístico. Se valora, y de la misma manera, cuando se valoran todos los intereses y se observa que lo mejor es proceder al desalojo, se solicita.
Bueno, pues ya lo han oído ustedes, es lo que nos cuenta Óscar Barrios, el fiscal que cada mes aproximadamente viene a 8 Magazine Ávila para hablarnos de cuestiones relacionadas con la justicia. En este caso hemos hablado de los ocupas, de la ocupación ilícita, ¿no?, ilícita, de sí, viviendas sin tener ningún documento que acredite que podemos acceder. Eso es. Si me deja el realizador, una Sí. última duda. Hablabas de si tenías algún documento contractual, no se consideraba como tal, pero si por ejemplo yo estoy alquilada pero no tengo ningún contrato de alquiler y no pago ese alquiler, ¿qué pasaría? Bueno, primero existiría un contrato verbal, es posible justificar que existe ese contrato verbal, por supuesto, y entonces ya no hablaríamos de un ilícito penal, sino de un ilícito penal civil que tiene su cauce particular. Muy bien, Óscar Barrios, muchas gracias por haber estado en 8 Magazine Ávila, un placer como siempre. Te esperamos dentro de, un mes, estamos ahí con las Navidades, ya hablamos, ¿vale? Pues nos vemos. Muchas gracias. A ti. Vamos a hacer una pausa publicitaria y abordamos ya nuestra recta final, que ya les aseguro que va a estar interesante.